La historia de Jefté es una de las más apasionantes y desafiantes que se encuentran en las páginas de la Biblia. De un hombre rechazado por su propia familia, se convierte en un valiente líder y estratega, llamado por Dios para salvar a Israel de sus enemigos. Pero el camino de Jefté no es fácil. Se enfrenta a batallas físicas, mentales y espirituales, haciendo promesas irreflexivas y enfrentándose a tragedias personales. Desde una gloriosa victoria contra los amonitas hasta un enfrentamiento devastador con la tribu de Efraín, el viaje de Jefté está marcado por el coraje, los sacrificios y los grandes dilemas. ¿Quieres entender qué lleva a un hombre a hacer una promesa tan grande y las consecuencias que enfrenta por ello? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios actuar poderosamente en tiempos de guerra? Así que no te pierdas esta impactante historia. Vea la historia completa de Jefté, un hombre que surgió de donde nadie esperaba, y suscríbase para recibir más historias poderosas e inspiradoras. No olvides suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Jefté era un hombre fuerte y valiente. Su padre, Galaad, era un israelita respetado, pero su madre era una prostituta. Desde temprana edad, Jefté llevó el peso de este nacimiento. Aunque era hijo de Galaad, no era considerado parte de la familia del mismo modo que los demás hijos, aquellos nacidos de la esposa legítima de su padre. Con el paso del tiempo, sus medio hermanos crecieron y comenzaron a menospreciar a Jefté. Para ellos, no tenía derecho a la herencia de la casa de Galaad. Cuando llegaron a la edad adulta, tomaron una decisión: expulsarlo. Se juntaron contra él y dijeron firmemente que no tendría parte en los bienes de la familia, porque era hijo de una mujer que no pertenecía a la casa de su padre. Al no tener otra opción, Jefté se fue. Dejó atrás su casa, su tierra y todo lo que conocía. Incapaz de quejarse o luchar por su lugar, se fue, llevando consigo el dolor del rechazo y la incertidumbre de lo que haría a partir de entonces. Solo tuvo que encontrar un nuevo camino. Llegó a una tierra lejana llamada Tobe, un lugar alejado de las disputas de su familia, donde a nadie le importaban sus orígenes ni su historia. Tobe era un refugio para aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. Muchos de los que allí vivían eran hombres despreciados por la sociedad, fugitivos, endeudados o simplemente guerreros sin amo. Eran personas sin esperanza que habían sido marginadas por el mundo. Con el tiempo, comenzaron a acercarse a Jefté. Era fuerte, intrépido y sabía sobrevivir. Su valentía y sus habilidades de lucha atrajeron la atención. Poco a poco, hombres sin rumbo comenzaron a seguirlo. Al principio éramos pocos, pero a medida que la fama de Jefté crecía, más hombres se unieron a él. No eran soldados entrenados, ni guerreros de renombre, sino hombres desesperados, dispuestos a luchar por algo más grande. Vieron en Jefté un líder natural, alguien que no solo sabía pelear, sino que también tenía la astucia y la sabiduría para guiarlos. Jefté aceptó este nuevo cargo. Si antes había sido rechazado por sus hermanos, ahora tenía un grupo que lo respetaba y lo seguía por elección propia. Él los entrenó, los organizó y los convirtió en una banda de guerreros intrépidos. No eran simplemente saqueadores o mercenarios, sino hombres que sabían luchar y estaban dispuestos a obedecer a Jefté. Con el tiempo, su fama se extendió. Todos sabían que Jefté, el paria de Galaad, era ahora un gran guerrero, comandante de un grupo fuerte y temido. Él, que una vez había sido expulsado de su hogar por ser inútil, ahora lideraba a hombres que estaban dispuestos a seguirlo hasta la muerte. Pasó el tiempo y la tierra de Galaad enfrentaba una gran amenaza. Los amonitas, un pueblo guerrero y despiadado, avanzaron contra Israel, decididos a tomar sus ciudades y esclavizar a su pueblo. El miedo se propagó rápidamente. Los hombres de Galaad se prepararon para la batalla, pero faltaba algo esencial:
un líder lo suficientemente fuerte para guiarlos contra el enemigo. Los ancianos, hombres encargados de tomar decisiones importantes para el pueblo, se dieron cuenta de que no tenían a nadie capaz de comandar el ejército. Las batallas requerían más que coraje, requerían estrategia, experiencia y liderazgo. Y entonces se acordaron de Jefté, aquel a quien habían rechazado años atrás, a quien sus propios hermanos habían expulsado, era ahora el hombre más capaz de liderarlos. Los ancianos tomaron una decisión difícil, reunieron un grupo y viajaron a la tierra de Tob. Cuando llegaron, encontraron a Jefté rodeado de sus hombres. Ya no era el joven despreciado que habían conocido. Ahora era un líder experimentado, un guerrero temido, un hombre respetado por quienes lo seguían. Cuando se acercaron, los ancianos les dijeron directamente: «Ven y sé nuestro comandante para que podamos pelear contra los amonitas». Sus palabras eran urgentes, llenas de necesidad. Se encontraban ante aquel a quien una vez habían rechazado y ahora rogaban por su ayuda. Jefté, sin embargo, no respondió inmediatamente. Los miró atentamente, analizando sus expresiones. Reconocí algunas de esas caras. Fueron los mismos hombres que permitieron que lo expulsaran, los que no hicieron nada cuando sus hermanos lo repudiaron. Ahora estaban allí, pidiéndole que regresara para luchar por aquellos que lo habían despreciado. El silencio flotaba en el aire mientras Jefté esperaba escuchar más. Sabía que la conversación estaba lejos de terminar. Jefté se cruzó de brazos y miró a los ancianos que estaban frente a él. Su rostro estaba serio, no mostraba ninguna emoción. Esperó años para ver a esos mismos hombres que una vez lo despreciaron, ahora acudir a él pidiendo ayuda. El destino había dado un gran giro. Finalmente dijo: «¿No fueron ustedes quienes me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué ahora vienen a mí cuando están en problemas?» Su voz era firme. Quería que aquellos hombres recordaran lo que habían hecho. Los ancianos se miraron unos a otros y sabían que Jefté tenía razón, pero no tenían elección. La guerra estaba cerca y sin él no tenían esperanza de ganar. Entonces respondieron con humildad: «Es cierto, pero ahora hemos recurrido a ti porque necesitamos tu ayuda. Si vienes con nosotros y luchas contra los amonitas, serás nuestro líder y gobernarás a todo el pueblo de Galaad». Jefté entrecerró los ojos, meditando sus palabras. No quería ser simplemente un líder de guerra que, después de la victoria, sería descartado nuevamente. Necesitaba una garantía. Luego miró a los ancianos y les preguntó: «Si el Señor me da a los amonitas, ¿realmente me harán gobernante sobre todo el pueblo de Galaad?». Los ancianos levantaron las manos y juraron delante de Dios: «El Señor será testigo entre nosotros y haremos conforme a su palabra». Ahora la decisión estaba tomada. Jefté aceptó el llamado. No regresó como fugitivo, sino como líder, y así partió con los ancianos hacia Galaad, donde se prepararía para afrontar la guerra que estaba por venir. Tan pronto como llegó a Galaad, Jefté asumió su posición de líder. El pueblo confió en él, y los guerreros estaban listos para luchar. Pero antes de levantar sus armas contra los amonitas, Jefté decidió probar otro camino: la negociación. Envió mensajeros al rey de los amonitas con una pregunta directa: «¿Qué hay entre nosotros para que hayas venido a pelear contra nuestra tierra?». Jefté quería entender el motivo del ataque. La respuesta del rey no se hizo esperar. Cuando Israel salió de Egipto, tomaron la tierra de los amonitas, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Ahora devuelvan esta tierra en paz. Jefté escuchó atentamente la respuesta y se dio cuenta de que los amonitas estaban distorsionando los hechos. Luego envió otro mensaje explicando la verdad sobre la historia de esa tierra.
Recordó que cuando Israel salió de Egipto no se llevó nada de los amonitas. Por el contrario, intentó pasar pacíficamente por las tierras de Edom y Moab, pero no se le permitió. Entonces Israel viajó por el desierto hasta llegar a la tierra de los amorreos, cuyo rey Sehón los atacó. Jefté explicó que solo después de haber sido atacados, Israel luchó y derrotó a Sehón, tomando su tierra. Pero estas tierras nunca pertenecieron a los amonitas. Continuó recordando que el Señor, Dios de Israel, había dado esa tierra a su pueblo y preguntó: «Si su Dios Quemos les diera tierra, ¿no la tomarían para ustedes? ¿Por qué, entonces, quieren quitarnos lo que nuestro Dios nos ha dado?» Recordó también que Israel ya habitaba aquella tierra desde hacía 300 años y preguntó: «¿Por qué durante todo ese tiempo no intentaron recuperarla?» Jefté terminó su mensaje con una advertencia: «No soy yo quien ha causado este problema, sino tú. No quiero la guerra, pero el Señor juzgará entre nosotros». Los mensajeros llevaron la respuesta al rey de los amonitas, y ahora quedaba por ver cómo reaccionaría. Cuando los mensajeros de Jefté llevaron el mensaje al rey de los amonitas, el líder de esa nación escuchó atentamente las palabras de Jefté. Él había escuchado la historia que Jefté le había contado, pero su decisión ya estaba tomada. El rey de los amonitas no aceptó los argumentos de Jefté e ignoró lo que se había dicho. Arrogantemente rechazó la propuesta de paz. No quería saber de la historia de Israel ni de las explicaciones sobre las tierras que reclamaban los amonitas. En cambio, el rey reiteró sus demandas. «Nos robaron nuestra tierra y ahora la queremos de vuelta. No hay más diálogo». La respuesta del rey fue directa y no dejó lugar a la negociación. Él no estaba dispuesto a ceder, no importaba lo que dijera Jefté. El rey de los amonitas, en su ira y orgullo, no escuchó la súplica de paz. Para él, la única solución sería luchar, una guerra para tomar lo que creía que era suyo. Cerró la puerta a cualquier acuerdo, rechazando las palabras de Jefté, que estaban basadas en la verdad histórica. Ahora Jefté sabía que no había posibilidad de resolver el asunto pacíficamente. El camino de la guerra parecía inevitable. Él había hecho su parte para tratar de evitar el conflicto, pero el rey de los amonitas había decidido que solo la fuerza resolvería la disputa. Antes de partir para la guerra, Jefté se preparó con una oración sincera y llena de fe. Sabía que la batalla contra los amonitas sería difícil y arriesgada, y que el futuro de su tierra estaba en juego. Así que, con un corazón lleno de esperanza y confianza en Dios, Jefté hizo una promesa. Subió a un lugar alto para poder comunicarse con el Señor e hizo un voto. Jefté prometió: «Si el Señor me da la victoria sobre los amonitas y regreso a mi casa en paz, sacrificaré como ofrenda lo primero que salga de mi casa a mi encuentro». Jefté no tenía idea de lo que esto podría significar en la práctica, pero en ese momento de intensa fe estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en agradecimiento por la ayuda divina. Él creía que si ganaba la batalla, sería una victoria no solo para su ejército, sino también una intervención directa de Dios. Jefté entonces selló su promesa, sin saber que la palabra que acababa de pronunciar tendría un gran impacto en su vida. Partió con sus guerreros para enfrentarse a los amonitas, confiado en que Dios lo guiaría en la lucha. Pero en lo más profundo de su corazón, el voto que había hecho parecía una manera de asegurar el favor del Señor. Jefté no lo sabía, pero las consecuencias de su promesa comenzarían a desarrollarse en el momento en que regresara a casa. Victorioso, como había esperado, Jefté fue a la guerra con sus hombres, sabiendo que la batalla sería difícil, pero con la confianza de que Dios lo acompañaría. Cuando él y sus guerreros estaban a punto de enfrentarse a los amonitas, sucedió algo poderoso.
El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, dándole fuerza, valor y sabiduría. Sintió una presencia divina que lo guiaba, como una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Con el Espíritu de Dios sobre él, Jefté se sintió más que preparado para la batalla. Dirigió a sus hombres con habilidad y estrategia, y la lucha fue intensa, pero con la ayuda del Señor, los amonitas fueron derrotados. Jefté y sus guerreros obtuvieron una sorprendente victoria, venciendo a enemigos que eran numerosos y bien preparados. El Señor luchó junto a Jefté, y con la intervención divina pudo alcanzar la victoria tal como había prometido. Los amonitas fueron derrotados y el ejército de Israel pudo regresar triunfante. Jefté sabía que no fue solo su fuerza o habilidad lo que le había asegurado la victoria, sino el poder de Dios que lo había acompañado y le había dado la victoria sobre sus enemigos. Después de la victoria sobre los amonitas, Jefté y sus guerreros comenzaron a regresar a casa. Marcharon con alegría y gratitud, sabiendo que la mano de Dios los había guiado y protegido a través de la batalla. Jefté, con el corazón lleno de alegría por la victoria, apenas podía esperar regresar a casa con su familia. Mientras se acercaba a su casa, ocurrió algo inesperado. Su única hija, la única persona a la que amaba profundamente, salió corriendo a recibirlo. Ella estaba llena de alegría, cantando y bailando, celebrando el regreso de su padre y la gran victoria que había obtenido. Era una joven llena de vida y ansiosa por ver a su padre después de tanto tiempo de incertidumbre y peligro. Pero cuando Jefté la vio, una terrible revelación lo golpeó como un golpe en el pecho. Inmediatamente recordó el voto que había hecho a Dios antes de la batalla. Había prometido que si salía victorioso, sacrificaría al primer ser que saliera de su casa a su encuentro. Y ahora allí estaba ella, su única hija, saliendo a recibirlo como él nunca imaginó que lo haría. El corazón de Jefté se encogió de dolor y confusión. Se quedó congelado por un momento, sin saber qué hacer. Había hecho el voto sin pensar en las consecuencias, sin imaginar que sería su hija, la persona más preciada para él, quien saldría primero a darle la bienvenida. Su dilema era profundo, pues sabía que tenía que cumplir su promesa a Dios, pero el dolor de perder a su hija lo consumía. Cuando Jefté vio a su hija corriendo hacia él, la alegría por su regreso rápidamente se convirtió en una profunda tristeza. Había hecho una promesa irreflexiva, sin considerar lo que significaría para él y su hija. El dolor lo consumía, y gritó con voz llena de sufrimiento: «¡Ay de mí, hija mía! Me has traído una gran aflicción, pues le hice un voto al Señor y ahora no puedo retractarme». Su hija, al escuchar las palabras de su padre, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Ella sabía del voto que había hecho Jefté, y con sabiduría y coraje respondió. En lugar de enojarse o desesperarse, pidió algo inesperado. «Padre, hiciste este voto al Señor, así que cumple lo que has dicho. Pero por favor, concédeme solo 2 meses para ir a las montañas y llorar mi virginidad, yo y mis amigas. Después, haré lo que prometiste al Señor». Ella no pidió que la liberaran de su obligación, ni que se anulara su voto. Ella solo pidió un poco de tiempo para lamentar la pérdida de su juventud y la posibilidad de casarse. Como hija única, sabía que si cumplía su voto, no tendría la oportunidad de formar una familia propia, ni de vivir la vida que otras mujeres podían vivir. Luego, quiso pasar tiempo con sus amigos, lamentando la pérdida de su virginidad y la vida que imaginaba para sí misma. Jefté, con corazón apesadumbrado, accedió a la petición de su hija. Sintió el dolor de verla partir hacia ese destino, pero sabía que había hecho un compromiso con Dios que no podía romper. Le permitió ir con sus amigas a las montañas para cumplir su petición de 2 meses de luto.
Durante este tiempo, su hija lloró por su juventud perdida, y Jefté, aunque consumido por el dolor, esperó el momento de cumplir el voto que había hecho al Señor. Después de 2 meses de luto, finalmente llegó el momento de que Jefté cumpliera el voto que había hecho al Señor. Su hija regresó de las colinas, donde había llorado su virginidad y la pérdida de una vida que podría haber sido diferente. Cuando regresó a casa, con las palabras de su padre resonando en su corazón, supo que había llegado el momento de cumplir el voto de Jefté. Jefté, con corazón pesado, hizo tal como le había prometido a Dios. Cumplió sin dudarlo el voto que había hecho antes de la batalla, aunque el dolor de perder a su hija era casi insoportable. Sabía que había hecho esta promesa con fe, confiando en que Dios lo conduciría a la victoria. Ahora deberá cumplir con total sinceridad, sin importar el coste personal. A partir de ese momento, las jóvenes de Israel comenzaron a recordar anualmente a su hija, que había sido sacrificada en cumplimiento del voto de Jefté. Cada año, las mujeres se reunían en un ritual de recuerdo, celebrando el coraje y la obediencia de la joven que había cumplido su parte del voto, y el sufrimiento silencioso de un padre que tuvo que sacrificar a su hija para honrar su palabra ante Dios. Esta costumbre de recordar a la hija de Jefté se convirtió en una tradición entre las jóvenes de Israel, como tributo a su obediencia y sacrificio. Así, año tras año, la historia de Jefté y su hija se transmitía de generación en generación, recordando al pueblo de Israel no solo la victoria sobre los amonitas, sino también la seriedad de los votos hechos a Dios y las consecuencias que pueden traer las promesas irreflexivas. Después de la gran victoria sobre los amonitas y el cumplimiento del voto que había hecho, Jefté gobernó Israel sabiamente. Pero pronto surgió otro conflicto, esta vez con la tribu de Efraín. Efraín, uno de los hijos de Israel, estaba furioso porque no había sido llamado a pelear contra los amonitas. Se sintieron deshonrados y comenzaron a criticar a Jefté, cuestionando su autoridad y acusándolo de no incluirlos en la batalla. Este sentimiento de resentimiento pronto se convirtió en hostilidad. Los hombres de Efraín se reunieron y fueron a Jefté, desafiándolo y haciéndole duras acusaciones. Exigieron explicaciones y hasta amenazaron con ir a la guerra contra Jefté por no haber sido llamado a combatir. Jefté, sintiéndose agraviado, respondió con firmeza, recordándoles que había luchado solo para proteger a Israel. Cuestionó la actitud de Efraín porque cuando Israel estaba en problemas, Efraín no había estado dispuesto a ayudar. Este enfrentamiento de palabras rápidamente escaló hasta convertirse en un conflicto armado. Comenzó la guerra entre Jefté y Efraín. Jefté reunió a sus hombres y los enfrentó con valentía. La lucha fue intensa, pero Jefté y sus guerreros prevalecieron sobre la tribu de Efraín. Muchos de los efraínitas fueron asesinados y Jefté pudo derrotar a sus enemigos. Después de esta batalla, Jefté continuó gobernando Israel, pero el peso del conflicto y la complejidad de dirigir a un pueblo tan dividido eran grandes. Gobernó durante 6 años, con desafíos constantes y un pueblo que parecía vivir en tensión, dividido entre sus propias tribus. Con el paso del tiempo, Jefté envejeció. Su reinado llegó a su fin cuando murió, después de gobernar con valentía y enfrentar grandes batallas. Después de su muerte, fue sucedido por otro líder, pero su historia quedó marcada por los sacrificios, victorias y dilemas que enfrentó, tanto en su vida personal como en su liderazgo de Israel. La historia de Jefté nos enseña muchas lecciones poderosas que resuenan hasta el día de hoy. Nos muestra que no importa de dónde venimos o qué obstáculos enfrentamos, podemos ser usados por Dios de maneras asombrosas si estamos dispuestos a escuchar su voz y seguir su guía.
Jefté comenzó su viaje como un paria, sin lugar en su familia, pero Dios lo eligió para ser un líder en tiempos de crisis. Sin embargo, también vemos que las decisiones y promesas que hacemos, especialmente aquellas hechas impulsivamente, pueden tener grandes consecuencias. El voto de Jefté, aunque hecho con fe, trajo consigo un profundo sufrimiento. Esto nos recuerda la importancia de pensar antes de actuar, especialmente cuando se trata de promesas ante Dios. Nuestras palabras y compromisos tienen peso y debemos ser cuidadosos al hacer promesas que impliquen sacrificio o gran responsabilidad. Al final, la historia de Jefté trata sobre el coraje, el sacrificio y la fidelidad a Dios, pero también sobre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Para nuestros días, la lección es clara. Busca la dirección de Dios en todas las áreas de tu vida. Sé sabio en sus promesas y sabe que, aun en las situaciones más difíciles, Dios puede usarte para algo grande. Que aprendamos de Jefté a ser fieles, a actuar con sabiduría y a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parezcan imposibles. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.